Les recuerdo que si ingresan con la cuenta @mioncEduard, yo no tengo que admitirles y es más fácil. Bueno, este es Zulip. Y como ven, la disposición de Zulip es a la izquierda tenemos la lista de canales, es lo más importante. A la derecha la lista de usuarios, que no es muy importante tenerlo presente. Y al medio tenemos los mensajes del canal en el que estamos enfocados. Entonces, la organización de Zulip es en canales. Cada materia tiene un canal o varios canales, por ejemplo, esta materia, y además hay canales generales, como academia, code, general, género para discusiones de género, industria para avisos de trabajo, y random, que es para discusiones que no entran en ninguno de los otros canales. Y dentro de cada canal hay lo que se llama tópicos, que son como temas, o podemos pensarlo como subcanales. Entonces, por ejemplo, en Algo 1, que es el canal del teórico práctico, la idea es que vamos a tener un tópico por cada clase y podrán hacer allí las preguntas. Entonces, ¿cómo hago para participar o hacer una pregunta en este tópico? Cliqueo el nombre del tópico y inmediatamente puedo hacer una pregunta. ¿Cómo hago para usar repl.it? Y ahí mando la pregunta, con enviar o con control enter, lo que sea. Y si tienen una pregunta del práctico, pueden venir a Algo 1 y crear un nuevo tema. Y acá le ponen un título al tema. Pregunta sobre cálculo proposicional. Y aquí hacen la pregunta. Fíjense que lo primero que escribí es el tópico, el título del tema. Como antes estaba 25 de agosto, esta es sobre pregunta sobre cálculo proposicional. ¿Cómo hago para probar no P equivalente a P? La idea es que no hagan ese tipo de preguntas tan directas que sugieren que están preguntando la solución, sino quizás es más interesante decir, estoy intentando probar no P equivalente a P, mi intento fue tal cosa y tuve esta dificultad. ¿Por qué? Y si responden preguntas de compañeros, es interesante que traten de que la pregunta no sea la respuesta al ejercicio inmediatamente, algo que por ejemplo, vi que sucedía en el grupo de Telegram, sino que traten de construir el conocimiento que el compañero necesita para llegar a la solución. Me parece que de esa manera hay o fomentamos una participación más activa. ¿Alguna duda sobre Zulip? Si nadie me dice nada, yo voy a asumir que se comprendió. Por ahora voy a cerrar Zulip y Leo queda atento al Zulip. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo hago para agregar el canal de la materia? Porque no pude. Ajá. Bien. Em, Bueno, ahí vemos. Entonces, yo puedo buscar los canales acá que hay, o si cliqueo en este, sí, puedo buscar los canales y busco Algo 1, o voy a buscar alguno en el que yo no esté, base, ajá.
Bueno, acá está. Si cliquean en la ruedita, les van a aparecer todos los canales que hay y acá pueden elegir el algo 1. ¿Sí? Fíjense que hay gente que se está suscribiendo ahora mismo. Si cliquean en el tilde del costado, se van a poder sumar. ¿Sí? Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, eso sobre el Zulip. Entonces, listo el Zulip y ahora vamos a pasar a mostrarles brevemente la página. Supongo que todos ya vieron la página. La idea es que arriba de todo está la información que necesitan sobre las clases virtuales, estas que estamos teniendo, tanto del teórico práctico como del laboratorio. A las 10:30, cuando termine la parte del teórico, se abren 5 salas de Meet distintas y esta dejamos de usarla. Y la idea es que ustedes se repartan en las salas donde les guste. Con la intención de que vayan rotando de sala en sala, de clase en clase, o quizás incluso dentro de una clase, de manera que de tratar de tener la misma dinámica que tendríamos en clases presenciales. Que ustedes una vez le preguntan a un profe, otra vez le preguntan a otro profe. De esa manera pueden tener diferentes formas de comprender las cuestiones que vamos a ver en la materia. Luego de esta información de clases virtuales, van a tener, vamos a poner un link a todas las clases grabadas y después tienen la parte del teórico práctico, que está toda la información relevante, el material y inmediatamente después los prácticos. ¿Sí? Fíjense que por ahora hay un solo práctico subido, que es el práctico de repaso de cálculo proposicional. Ya volveremos sobre eso. No sé, perdón la interrupción. Bruno, ¿puede apagar el micrófono? Bruno, Joel, no sé cuánto. Gracias, disculpe, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de la materia en sí. Bueno, todo lo que tienen que saber, si se tienen que acordar una sola dirección, es esta, bit.do/ayed1, que los va a llevar al aula virtual. Ahí, la idea es que ahí tengamos centralizada toda la información necesaria. Algo que ya dije ayer, pero lo repito, me parece que es importante. Esta situación de distanciamiento o aislamiento que vivimos al principio es una novedad para todo el mundo, inclusive para todos nosotros. Y cursar y dar clases es un desafío extra al que ya implica hacer una carrera universitaria. Así que si tienen cualquier tipo de dificultad que les hace pensar que no van a poder seguir cursando, les pido que nos avisen. Puede ser a mí, puede ser a cualquier otro profe, a los ayudantes. Y también pueden recurrir a ustedes como compañeros y al centro de estudiantes o a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. La intención es que no dejen la facu porque piensan que no van a poder resolver algo, que no dejen esta materia porque no tienen acceso a una computadora, que no dejen esta materia porque no comprenden un tema,
Si no comprenden un tema, pregunten, envíen mail, usen el canal de Zulip o el canal de Telegram. Mi comprensión es que el canal de Telegram quizás sea más un espacio en el que ustedes puedan decidir cómo organizarse colectivamente, como gremio estudiantil, digámoslo, y que el canal oficial sea el de Zulip. ¿Y cuál es el objetivo de la materia? ¿Cuál es el objetivo de la materia? Bueno, el objetivo de la materia es que ustedes adquieran herramientas conceptuales para la programación en pequeña escala. Lo que significa eso, les recuerdo que si se conectan con la cuenta de @miunc.edu.ar, yo no tengo que admitirles y para mí es mucho más sencillo. Si por algún motivo no lo pueden hacer, les pido que en todo caso miren la transmisión en vivo, que no necesitan la cuenta. Decía que el objetivo de la materia es que ustedes aprendan herramientas conceptuales para desarrollar programas pequeños. Eso queremos decir para la programación en la pequeña escala. Y quizás van a ver que muchas de estas herramientas tienen una carga formal bastante grande. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que vamos a estar usando lógica y la manipulación simbólica que ustedes aprendieron en Introducción a los Algoritmos para desarrollar programas. Y quizás puede parecer que en algún momento que el foco está en la manipulación simbólica, en ese manejo formal de fórmulas. Pero no. Si bien es importante poder hacer eso bien, lo más importante es que comprendan ustedes las herramientas conceptuales, los conceptos que están detrás de cada programa que vamos viendo. Y también que puedan ver que hay técnicas que, si bien las usamos en este enfoque formal, también van a ser útiles cuando no usen enfoques formales. Y por otro lado, quizás los programas les parezcan casi triviales. Sumar los elementos de una lista es una pavada. Pero son programas lo suficientemente sencillos que nos van a servir para aprender esas técnicas, esas herramientas conceptuales, y a la vez no nos van a imponer complicaciones artificiales. Y también vamos a ver que esas técnicas, que hay otros programas que son casi tan sencillos como sumar los elementos de una lista, que si no usamos estas herramientas conceptuales y estas técnicas, podemos intentar construir intuitivamente los programas y terminar creando programas que son más complicados de lo que deberían ser. O que tal vez son programas que no cumplen la especificación. Y la metodología de construcción de programas que vamos a utilizar se llama derivación. ¿Por qué derivación? Bueno, porque en vez de tratar de construir el programa a partir de la descripción que vemos en castellano del problema que queremos resolver, lo que vamos a hacer es, primero, analizar la descripción del problema en castellano, construir una expresión formal, ya sea una fórmula o una expresión cuantificada, y a través de la manipulación, que podrá ser muy formal o un poco menos formal, de esa especificación vamos a construir un programa. Entonces, empezamos con una especificación formal, que va a ser una fórmula matemática, y
a través de la manipulación de esa expresión, de la misma manera que hacíamos una manipulación para probar un teorema, digo, a partir de esa especificación vamos a ir transformando esa especificación de a poco, paso a paso, para construir un programa. Es decir, una expresión que termina siendo un programa en el lenguaje en que estemos viendo, y que va a ser correcto respecto a esa especificación que escribimos. Y acá es interesante que hagamos el contraste con introducción a los algoritmos. En introducción a los algoritmos creo que vieron algunas funciones y tenían por un lado la función, por otro lado la especificación, y luego verificaban que el programa satisficiera la especificación. Es decir, que el programa implementaba correctamente o resolvía correctamente el problema que queríamos resolver. Bueno. Y ustedes quizás se están preguntando más lógica. En la introducción a los algoritmos ya vimos lógica, ahora vamos a ver más lógica. Vamos a lidiar solo con programas sencillos. ¿Por qué? Porque si yo quería, entré a esta carrera de computación para aprender a programar y a programar cosas complicadas, cosas que me vuelan la cabeza. Bueno, porque tenemos que aprender de a poco. No podemos aprender lo difícil de una vez. Y los conceptos fundamentales que vamos a estar aprendiendo van a ser útiles en toda la carrera. Y vuelvo a insistir, lo importante es más los conceptos que la manipulación pasito a paso. Es decir, no es importante que se acuerden qué significa la regla dorada o qué significa tercero excluido. Por supuesto que es bueno que sí se lo acuerdan, pero no tiene que estar el foco allí. El foco tiene que estar en las técnicas de alto nivel, los conceptos los grandes conceptos, por ejemplo, recursión. Es muy importante que tengan bien en claro qué significa recursión al terminar la carrera. Y como les decía antes, estas técnicas que vamos a usar para derivar programas, para construir programas, van a ser útiles aun cuando no usen la misma metodología formal que vemos en esta materia. Y también, así como esas técnicas van a ser útiles en otros contextos de construcción de programas, las formas de razonar sobre los programas o las formas de construir programas, las técnicas matemáticas que están involucradas en la derivación de los programas, también van a aparecer en otros contextos de la carrera. Así, por ejemplo, y de hecho ya sucedió eso entre introducción a los algoritmos y matemática discreta. En ambas materias vieron funciones definidas recursivamente, en ambas materias vieron inducción. Entonces es importante que vayan tratando de unir los conceptos que de distintas maneras aparecen en las diferentes materias. Y van a tener un montón de materias más con programación. Yo elegí acá algunas. Son materias de los primeros 3 años. En algoritmos y estructuras de datos 2 van a ver otros tipos de datos más interesantes que los que vamos a ver aquí, que son básicamente listas. Nos vamos a centrar en listas. En el laboratorio van a tener otros tipos de datos. Profe, Sí. acá están preguntando si las presentaciones están en el aula virtual. Las cuelgo después en el aula virtual. Y también van a ser algoritmos más interesantes o más complicados sobre esos tipos de datos que van a diseñar e implementar.
y se van a preguntar sobre la eficiencia de esos algoritmos y van a aprender estrategias de diseño de algoritmos. Pero tanto en algoritmos 1 como en algoritmos 2, no nos preocupamos mucho cómo es una computadora. Nos manejamos con una abstracción de cómo es una computadora en realidad. Y en organización del computador sí se van a preocupar. ¿Cómo es una computadora en realidad? Pero tampoco tan en realidad. Se van a preocupar en cómo es una computadora desde un nivel que no llega a los circuitos electrónicos, si bien van a comprender un poco cómo es la lógica de los circuitos electrónicos, y van a ver que ahí hay una conexión muy grande con la lógica proposicional. Pero más nos interesa en, bueno, ¿cómo puedo pensar la memoria que estará implementada físicamente con transitores y qué sé yo, y que tendrá una lógica o una explicación física de por qué funciona eso? Pero fíjense que nada de esas particularidades nos interesan mucho en esta carrera. Y es importante esto que estoy diciendo porque nos habla de la relevancia que tiene el proceso de abstracción. Necesitamos abstraernos un poco de cómo se implementan ciertas cosas. Entonces, en esta materia no nos preocupamos cómo se termina ejecutando un programa en realidad, sino nos vamos a preguntar, bueno, ¿cómo puedo pensar yo que se ejecuta un programa de Haskell sin preocuparme en cómo se representa ese programa en la memoria, en la computadora que yo tengo enfrente mío? En sistemas operativos vamos a pasar de la computadora como foco a el sistema operativo como la abstracción o el programa que me permite acceder a esos recursos físicos que vi en organización del computador y para que lo usen los programas sin mucha historia, sin tener que preocuparse, esto me estoy ejecutando en una computadora así o en una computadora así, me estoy ejecutando en una computadora de escritorio o en un celular. Y una cuestión importantísima que van a ver en sistemas operativos es el tema de la concurrencia. ¿Cómo puede ser que muchos programas estén ejecutándose al mismo tiempo en una computadora compartiendo los recursos? Por ejemplo, yo en este momento estoy usando el programa, el navegador para transmitir esta clase, y estoy usando este programa para mostrar las diapositivas. Y en redes, el foco va a ser en cómo se transmite la información entre computadoras, ¿no? Y si hay algo si teníamos alguna duda de la importancia de las redes, bueno, esta situación despeja cualquier duda que podríamos tener. Y ahí tenemos una ensalada de temas para tratar. Desde cómo hago para asegurar que la comunicación entre dos computadoras sea confiable, cómo hago para asegurarme que no hay nadie en el medio que esté cambiando lo que yo digo en mi casa con lo que ustedes están escuchando en sus casas. Ahí está el tema de seguridad. Muchos temas. Luego, en paradigmas de programación, de algún modo volvemos a esta idea más abstracta. Y lo que nos va a interesar es comprender los fundamentos de distintos modelos de lenguajes de programación o distintos paradigmas, distintas clases de lenguajes de programación que se parecen en algún modo entre sí, pero que tienen sus particularidades. Entonces van a ver qué tienen de distinto el paradigma funcional que estamos aprendiendo ahora con Haskell, del paradigma imperativo que vamos a aprender con C, o del paradigma de orientación a objetos que tienen lenguajes como Python o Java. En Discreta 2 es una materia
muy teórica por un lado y muy práctica por otro. El centro de atención de Discreta 2 van a ser algoritmos sobre ciertas estructuras de datos que se llaman grafos, que entiendo ya vieron algo en Matemática Discreta 1, y también se van a preguntar por cuestiones como la complejidad computacional. Entonces ahí va a ser, la pregunta no va a estar tanto en la eficiencia de un algoritmo en particular, que también lo van a preguntarse, sino sobre cuán complejo es resolver un problema, ¿sí? Más allá de un algoritmo particular. Si yo tengo un problema dado, ¿hay algún algoritmo eficiente que lo resuelve o el problema en sí es inherentemente complejo? ¿Y hay problemas que son intratables por una computadora? Después, en base de datos, nos vamos a preocupar por cómo organizar, almacenar y recuperar mucha información. ¿Y por qué esto? Bueno, porque los programas sencillos que estamos haciendo ahora nos permiten, no nos preocupamos mucho en qué pasa si tengo una lista de 100.000 millones de elementos. ¿Qué pasa si en una lista de 100.000 millones de elementos tengo que ver, ustedes habían en introducción a los algoritmos visto una base de datos de autores, creo. ¿Qué pasa si tengo que encontrar si en esa lista de autores está, no sé, Marguerite Duras, o si tengo que ver si está Esteban Echeverría? Bueno, si tengo muchos datos, entonces pasa a ser problemático cómo los almaceno a esos datos, cómo garantizo que no hay problemas entre los datos y el mismo dato aparece muchas veces o no. Todo ese tipo de cuestiones se ven en base de datos. Y finalmente en Ingeniería del Software 1 van a ver cuál es el proceso de desarrollo de software y ahora sí van a pasar de la pequeña escala que nos preocupaban en la mayor parte de las materias anteriores a programas grandes, complicados. Y en todas esas materias que están en esa filmina va a haber laboratorios. Así que van a tener un montón de programación. No desesperen por la lógica o la cantidad de lógica que vamos a estar viendo en esta materia. Y ahora sí pasamos a la burocracia y con esto responderé algunas preguntas que me habían hecho al comienzo. Hay dos parciales. El primer parcial será el 1 de octubre y tendrá que ver con la derivación de programas funcionales. El segundo parcial va a ser el 24 de noviembre y tendrá que ver con derivación de programas imperativos. Para regularizar la materia tienen que aprobar ambos parciales con 4 o más, y si desaprueban un parcial pueden recuperarlo el 3 de diciembre. Por la situación en la que estamos, no habrá promoción de esta materia. Huelga decir que la evaluación es individual. Y recalquemos que la evaluación es un instrumento para verificar cuánto van aprendiendo ustedes. Y es un instrumento que les sirve tanto a ustedes como a nosotros como cuerpo docente. No es el mejor, en particular en esta situación va a ser difícil que podamos tener un ida y vuelta en esa evaluación para saber cuánto, si un pequeño error es porque se les pasó algo, o un pequeño error es porque no están comprendiendo, no aprendieron algo importante. Entonces, puede ser no del todo justo con lo que, o este instrumento puede no ser del todo fiel para verificar su aprendizaje, pero piénsenlo así.
que el objetivo es aprender. Y aprobar es a posteriori. No es, primero pienso cómo aprobar y después me fijo si aprendí o no. La idea es que se centren en aprender y luego la aprobación es una consecuencia de ese aprendizaje y no al revés. Quiero decir, si alguien dijera, bueno, pero esta situación me facilita, qué sé yo, bueno, la persona perjudicada es quien elija ese atajo y que piense que aprender no es lo importante. ¿Alguna pregunta con todo esto que dije? ¿O acotación? Bueno, entonces dejamos esto y pasamos a repaso de lógica proposicional. Les cuento cómo pensé la clase. Lo que pensé es, ¿se ve lo que tengo acá así? ¿O necesitan que lo agrande más? Se ve bien ahí, profe, creo. Sí, yo hermano lo veo bien también. Bueno, lo que pensé es que vamos a ir usando este procesador de texto o este editor de texto que tengo acá como una especie de pizarrón. Veremos si eso no funciona hoy y si no, buscaré alguna alternativa. Bueno, entonces, una primera pregunta cuando tenemos una fórmula o una expresión matemática en general es cómo leer esa fórmula, esa expresión. Y ¿cómo leemos esta fórmula? Fue una pregunta para ustedes. ¿Se refiere a cómo lo decimos hablado o cómo lo entendemos? Lo que responde cualquiera de esas preguntas. Y, o sea, lo entendemos siguiendo las reglas de precedencia que ya están establecidas. Y cuando las reglas, y cuando hay que hacer una operación o sea, como sin cumplir las reglas de precedencia, usamos paréntesis. Ajá. Entonces como que leemos como que primero se hace lo de adentro de los paréntesis y después lo de afuera. Ajá. Bueno, sí, es una buena respuesta. Entonces, si yo leo primero lo de adentro, diría Q y R por un lado, por otro lado P o Q, por otro lado P o R. Pero obviamente que estoy siendo demasiado literal con esa explicación. Y es cierto que para poder leer esa fórmula como todos la leemos, es decir, como P, O, Q y R equivalente a P, O, Q y P, O, R, donde las diferentes pausas quisieron decir algo. ¿Y qué quisieron decir algo? ¿Y qué algo quisieron decir? ¿Y qué significa lo que decía el compañero? Bueno, en realidad lo que queremos decir es que las fórmulas tienen una estructura. Por más que las escribamos linealmente, esa fórmula tiene una estructura que la podemos descomponer en dos partes. Por un lado tenemos el lado izquierdo, tenemos el símbolo equivalente, y por otro lado tenemos el lado derecho. Entonces, si tenemos que pensar la estructura de la fórmula, quizás podemos reconocer estas tres cosas: el conectivo principal y las dos subfórmulas principales, PO, Q y R por un lado y POQ y POR por el otro. Eso nos sugiere que quizás
esta forma de partirlo y de presentarlo en la pantalla que yo acabo de elegir no sea la mejor, y tal vez una forma que muestre mejor la estructura sería poner el signo de equivalente por un lado y al mismo nivel las dos fórmulas, que las dos subfórmulas inmediatas. Es decir, tenemos, y vamos a ver que vamos a ir construyendo un árbol hacia abajo. Por un lado tenemos el símbolo principal, la equivalencia, y por otro lado tenemos dos subfórmulas que están al mismo nivel, POQIR por un lado y POQ y POR por el otro. Pero podemos hacer este mismo análisis sobre cada una de estas subfórmulas y decir que la fórmula del lado derecho en realidad es una disyunción que del lado derecho tiene la subfórmula P y del lado izquierdo tiene la subfórmula Q y R. ¿Sí? Y del mismo modo podemos hacer el mismo análisis para la fórmula de la derecha y decir que el conectivo principal es una conjunción y las fórmulas son P o Q por un lado y por otro lado P o R. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que las fórmulas tienen una estructura y una buena manera de visualizar la estructura de las fórmulas es haciendo este árbol de subfórmulas. Y obviamente acá tenemos subfórmulas que son complicadas todavía, no tanto como las anteriores, pero tienen una estructura. Tenemos dos disyunciones y una conjunción, y ustedes podrían continuar con este desmenuzamiento de las fórmulas en esta estructura arbórea. Y una vez que sabemos leer las fórmulas, nos podemos preguntar, ¿es esta fórmula un teorema? Profe, Sí. ¿podría recordar lo que es un árbol? Eh, Me preguntan qué era un árbol. bueno, estoy usando la idea de árbol como una metáfora, ¿no? Fíjense que tengo este símbolo como un equivalente. Imagínense que hay una flechita en diagonal que va de ese símbolo a esta fórmula y una flechita en diagonal en el otro sentido que va de ese símbolo a esa fórmula, ¿sí? Y de la misma manera tengo esta flechita que va de la disyunción a P y de la disyunción a Q o R, y una flechita que va o no necesariamente una flechita, sino un vértice, una arista, y tengo otra arista que va de la conjunción a POR, ¿sí? Entonces, si yo borro esas fórmulas, lo que me puedo imaginar es que nuestra fórmula tiene esta estructura arbórea. Es una equivalencia entre dos subfórmulas, donde la fórmula de la izquierda es una disyunción entre dos subfórmulas, y la fórmula de la derecha es una conjunción entre dos subfórmulas. ¿Sí? Pero no estoy definiendo formalmente lo que es un árbol, sino estoy haciendo una metáfora visual de la estructura que tiene la fórmula. Mira, acá Franco. ¿Cómo anda, Franco? Bien, bien, buen día. Sería con un árbol dado vuelta, digamos, la raíz está arriba. Sí. Eso mismo. Y si quieren otra analogía, pueden pensar en el análisis sintáctico que hacían en el primario o quizás en el secundario también, de las oraciones en castellano, y que iban construyendo
un árbol donde la raíz era la oración completa y los dos subárboles inmediatos serían el sujeto y el predicado, y luego nos metíamos dentro de cada uno de esos componentes para analizarlos con más detalle. Y ya vamos a ver por qué me preocupa que tengamos en claro la estructura de las fórmulas y que cuando hablamos de una fórmula no estamos, si bien, insisto, las escribimos linealmente, tenemos que construirnos esta imagen arbórea de las fórmulas. Y la pregunta es, ¿será esa expresión del principio un teorema? Sí, profe. sí lo es. Es una proposición válida para cualquier valor de P, Q y R. Ajá. Así que acá acaban de introducir un par de palabras que tienen un significado importante. Dijo que es válida y para cualquier valor de P, Q y R. Pero quizás yo no tengo idea si es válida o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar P, Q y R por algunos valores. Entonces, voy a copiar esta fórmula y voy a decir, consideremos que P vale, y lo pongo así, que P vale true, que Q vale false y que R vale true. ¿Sí? Así que de algún modo le estoy asignando valores a esas variables y puedo reemplazar en esta fórmula todas las ocurrencias de P por su valor y todas las ocurrencias de Q por su valor. Así que hagamos eso. A R le asignemos true. A Q le asignemos false. Y a P le asignamos true. Bien, ahí tenemos esa fórmula con los valores asignados. Y esto puedo ver la tabla de verdad de los conectivos, entonces puedo ir resolviendo. Y voy a ir resolviendo de acuerdo a la estructura que dijimos antes. Es decir, primero resuelvo esta conjunción y todavía no puedo resolver esta disyunción porque no sé el valor de la conjunción. Pero el valor de la disyunción entre false y true, eso sí me lo sé y es false. Luego tengo la disyunción entre true o false, y yo sé que true es el absorbente para la disyunción, así que me queda true y true o true, eso es true por idempotencia de lo, por ejemplo. Así que ahora sí puedo resolver esto y ya dijimos que true o false era true, y del otro lado tengo true y true, eso es true por idempotencia de la conjunción. Y tengo una fórmula que me expresa la equivalencia entre una cosa y sí misma, y eso por reflexividad es true. Así que pregunto, ¿esto que acabo de hacer me permite concluir que es un teorema? No, eso sería evaluar para un caso particular. Ajá, esto es evaluar para un caso particular. Y es algo que vamos a usar con los programas. Ayer en la presentación del lab, uno de los ayudantes dijo testear los programas. Y en realidad testear los programas es hacer esto que acabamos de hacer. Lo que yo acabo de hacer es testear la fórmula con algunos valores posibles para sus variables. Y es algo que en matemática también hacemos. Si a mí me dan una expresión complicada como la sumatoria de i desde 0 hasta n, lo voy a escribir así. Voy a poner como guión bajo para indicar el rango.
Pero ya que ustedes saben las expresiones cuantificadas, vamos a usar esas expresiones cuantificadas. La sumatoria desde 0 hasta n inclusive de i, y me dicen, te aseguro que esto es igual a i por i más 1 sobre 2. Ustedes me dicen esto y yo digo, ajá, puede ser o puede no ser, digamos. Pero lo primero que hago es convencerme de que en algunos valores sencillos, en los cuales puedo calcular fácilmente ambos lados. Profe, Sí, creo que en la segunda parte sería n, no i. sí, gracias. N por n más 1. Decía, si ustedes me dan estas expresiones y me dicen que hay una igualdad entre esas dos expresiones, yo lo primero que voy a hacer es evaluar ambas expresiones con algunos valores sencillos, y una vez que para esos valores sencillos me convencí que son iguales, voy a preguntarme cómo probarlas. Entonces, lo que hice acá, como decía la compañera, es fijarme si para unos valores particulares de las variables se da la equivalencia. Si se da para esos valores que yo testeo, bueno, puedo empezar a considerar que será un teorema. Bien, y una cosa que hicimos recién fue evaluar la fórmula, esta fórmula P, O, Q y R, equivalente a P o Q y P o R, hasta obtener el valor. De hecho, acá podríamos ir un paso más adelante y concluir que el valor de esa expresión es true. Y lo que hicimos en realidad fue evaluar la expresión en un valor, en algunos valores concretos para esa expresión. De alguna manera redujimos una expresión complicada a una expresión muy sencilla que no podíamos reducir más, es la expresión true. Y esta evaluación va a tener también una analogía con la programación. Así como hicimos una analogía entre analizar la satisfacción de una fórmula con ciertos valores para las variables proposicionales, evaluar un programa o ejecutar un programa va a ser asignarle valor a todas las variables que tenga el programa y reducir el programa tanto como podamos. Y obviamente hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Porque cuando tenemos una expresión cuantificada, evaluar esa expresión cuantificada va a implicar evaluar un montón de casos. Bien, ahora ustedes, la compañera había dicho la expresión que estábamos considerando. Esta expresión había dicho, efectivamente esa expresión es un teorema, incluso dio una razón por la cual a ella le parecía que era un teorema. Dijo, es un teorema porque es válida, es decir, si hacemos todos los reemplazos posibles de las variables por valores booleanos, es decir, por true o false, siempre vamos a poder evaluarla hasta llegar a true. Bueno, ahí hay un paso importante, una correspondencia entre la evaluación o entre la validez y las pruebas. Porque en realidad probar significa hacer una manipulación sintáctica que nos permita concluir que ambas expresiones son equivalentes de acuerdo a los axiomas que tenemos. Y para eso me voy a traer
Perdón, me voy a traer de aquí el digesto de expresiones. Esto está colgado en la página. Y estos son nuestros axiomas para probar ese teorema. Y también vamos a poder usar los teoremas que tenemos a la derecha. Bien, entonces, ¿cómo puedo probar esto? Y una forma de probar que ustedes... Sería utilizando la propiedad distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción en la primera subfórmula. Es una excelente idea, pero fíjate que es exactamente eso lo que Claro, queremos eso es lo probar. que tenemos que probar, claro. Entonces, entonces nos restringamos a no usar ese teorema, porque este es el teorema que nos queremos preguntar. Pero Claro. una forma que habían explorado ustedes en Introducción a los Algoritmos es, bueno, empecemos con la fórmula del lado izquierdo y hagamos una secuencia de razonamientos de pasos de equivalencia entre esa fórmula y la fórmula de la derecha. Y si podemos en todo momento usar los axiomas o teoremas ya probados, vamos a tener un teorema. Vamos a haber concluido que es un teorema. Fíjense que no tenemos muchos teoremas que nos hablen de la conjunción. Lo tenemos como... No, está bien. Pero tenemos uno que es la regla dorada. ¿Sí? La regla dorada dice que P y Q es equivalente a P equivalente a Q equivalente a P o Q. Entonces quizás lo que podemos hacer es usar la regla dorada para transformar esta conjunción en la equivalencia entre P, Q y P o Q. Entonces, escribamos aquí, esto es equivalente a Q equivalente a R equivalente a Q o R. ¿Están de acuerdo? Yo la regla dorada la pongo más grande y en un lugar más prominente. Es el axioma 12 de esa lista y está ahí. Sí, profe, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Igual acá pasó algo, ¿no? Pasó algo que después nos vamos a detener. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos? Bueno, más arriba teníamos el axioma 10 que nos dice, si vos tenés que tenemos que P o Q equivalente a R es equivalente a la equivalencia de las disyunciones. Y fíjense que acá tenemos justo esa situación. Y tenemos esa situación, pero deberíamos, si somos muy pedantes, deberíamos elegir cómo leemos estas dos equivalencias. ¿Las leemos así, como Q equivalente a R es equivalente a Q o R? ¿O las leemos así, que es Q equivalente a R equivalente a Q o R? ¿O no nos tenemos que preocupar? Bueno, y esto tiene que ver con lo primero que nos preguntábamos, ¿cómo leíamos una fórmula? Y además de la precedencia de los operadores que mencionaba el compañero, tenemos que tener en cuenta la asociatividad. Y tenemos que saber si la equivalencia asocia a izquierda o a derecha. Pero también tenemos un teorema, o un axioma, perdón, que nos dice que la equivalencia es asociativa. Es decir, que estas dos formas de leer esta doble equivalencia son equivalentes. Así que en realidad no nos tenemos que preocupar por poner paréntesis. Pero vamos a suponer que la equivalencia que tenemos
entre nosotros es esta. Entonces, ahora sí puedo aplicar la distributividad de la disyunción respecto a la equivalencia y concluir que esto es P o Q equivalente a R equivalente a P o Q o... Profe, hay un problema. Cuando se aplicó el primer teorema, Sí. es con O, P, O, Q y R. Creo que aplicó regla oral en la conjunción. Me interesa la pregunta. La pregunta fue, o la observación fue, que cuando yo apliqué el primer teorema, la regla dorada, ¿sí? Decía P y Q es equivalente a P, equivalente a Q, equivalente a P o Q. ¿Sí? Y tu observación es que yo hice mal eso, la apliqué mal porque la apliqué a Q y R. Claro. Bueno, pero fíjate que si yo le hago jugar en el axioma, le hago jugar el rol que en el axioma cumple P a la Q minúscula y el rol que cumple la Q mayúscula se lo hago jugar a R, ¿te pareciera? Es decir, si vos cambiás el axioma, en el axioma cambiás todas las P por Q minúscula y todas las Q mayúsculas por R, ¿te parece que lo apliqué bien? Ah, sí. O sea, se puede dar vuelta. El P y Q del final lo pones al principio y el P o Q al final. Puede ser por la asociatividad de la equivalencia, conmutatividad de la equivalencia. No estoy seguro. Fíjate que hay una equivalencia. Permiso, ¿eh? Voy a cambiar algo acá. Voy a poner arriba el axioma tal como está. O en realidad no el axioma, sino el lado derecho del axioma. Y acá abajo voy a poner el lado izquierdo del axioma tal como está. ¿Estás de acuerdo con que o están de acuerdo con que este es el axioma, ¿no? P y Q equivalente, que está acá, a P equivalente a Q, equivalente a P o Q. Sí, profe. Y fíjense que a P yo estoy cambiando P, o le estoy asignando a P, estoy sustituyendo, decimos formalmente, estoy sustituyendo la variable P del axioma por Q, y estoy sustituyendo la variable Q del axioma por R. Entonces, si hago eso del lado izquierdo del axioma, del lado derecho del axioma, tengo que hacer exactamente la misma asignación o la misma sustitución. Y efectivamente la tengo. Estoy cambiando a P por Q, a Q por R, a P por Q y a Q por R. ¿Sí? Perfecto, ahí se entendió. Bueno, Gracias. de nada. Bien, entonces, ¿cómo seguimos ahora? Bueno, fue exitoso esta idea de aplicar la distributividad de la disyunción respecto de la equivalencia. Quizás seguimos teniendo éxito si si distribuimos esta, o mejor dicho, señalo,
esta disyunción respecto a esta equivalencia. Entonces hagámoslo. Lo que tenemos que reemplazar es, tenemos que decir que P o Q es equivalente a P o R. Y fíjense que acá, bueno, hasta ahí estamos. Ujú. Y el lugar al cual queremos llegar es, la fórmula a la cual queremos llegar es una conjunción. ¿Y cómo podemos construir esta conjunción? Bueno, tal vez podemos construir esta conjunción si pensamos en la regla dorada, pero donde la variable P del axioma la vamos a instanciar o la vamos a sustituir por la disyunción P o Q. Y la variable Q de la regla dorada la instanciamos o la sustituimos por la expresión, por la fórmula P o R. Entonces, no sé qué voy a poner acá y no sé qué voy a poner acá, pero al final yo voy a querer poner regla dorada, ¿sí? Y concluir P o Q y P o R. Y lo que... Sí, bueno, entonces, ¿cuál es el paso que hay acá y cuál es la fórmula que habrá acá? Quizás hay más de un paso, si nos ponemos precisos. Pero fíjense una cosa. Yo tengo acá una disyunción entre P y QR. Y sabemos que la disyunción es asociativa, así como era asociativa a la equivalencia, y por eso, si bien acá escribimos estos paréntesis para remarcar el paso donde hacíamos la distributividad de la disyunción, en realidad no era del todo necesario. Y acá podríamos hacer lo mismo y no poner estos paréntesis. Y por otro lado, podríamos usar la idempotencia de la disyunción para hacer aparecer otra P en esta partecita. Entonces, yo voy a decir que me sigue faltando un paso, pero acá voy a poner otra P. ¿Sí? Entonces, tenemos P o Q equivalente a P o R equivalente a P o P o Q o R. Y como la disyunción es asociativa y asociatividad y es conmutativa, entonces puedo usar esas dos propiedades y lo voy a hacer en un solo paso, y esto es algo que van a tener permitido hacer siempre y cuando tengan bien claro qué es lo que están haciendo. Entonces, acá lo que voy a hacer es asociar esta P con Q, y esta otra P la voy a asociar con R. Entonces voy a escribir P o Q o P o R. Entonces ahí estoy haciendo conmutatividad, pero también puedo asociar esto de una manera explícita. Y ya que tenemos equivalencias, saquemos esta indicación de esa equivalencia. Y fíjense que ahora sí podemos aplicar la regla dorada, porque tenemos P o Q equivalente a P o R, equivalente a lo primero, es decir, P o Q, o lo segundo, es decir, P o R. Y eso es exactamente el lado derecho de la regla dorada, así que si leemos la regla dorada de derecha a izquierda, podemos aplicar el axioma.
Y queda como un pequeño trabajo para ustedes explicitar cuál es el reemplazo, la sustitución que usamos para poder aplicar la regla dorada y concluir esto. Y ahora creo que fue muy buena la pregunta o la observación de que estábamos usando mal la regla dorada, porque nos permite preguntarnos cómo se aplica un teorema o cómo aplicamos un teorema o un axioma en un pasito. Bueno, la forma que lo hacemos es tratar de pegar una subfórmula, y ahora tenemos muy en claro que cuando decimos una subfórmula no es un fragmento lineal de la fórmula, no es un segmento inicial si pensamos como una sucesión de símbolos la fórmula, sino una subfórmula en el sentido arbóreo que mencioné al principio, es decir, con la estructura que nos imaginamos que tiene la fórmula, de acuerdo a la asociatividad y a la precedencia de los operadores. Muy bien, entonces lo que hacemos es identificar, primero elegimos cómo leer un axioma. En este caso elegí leerlo como P y Q equivalente a P equivalente a Q equivalente a P o Q. Entonces, una vez que elijo qué parte del axioma voy a aplicar, o voy a tratar de encontrar esa forma de esa partecita del axioma en mi fórmula. En este caso, identifiqué una conjunción y ahí genero una sustitución. Es decir, lo que está sucediendo en el primer paso es que a P le asigné Q y al mismo tiempo a Q le asigné R. Entonces, voy a mantener el contexto donde aparece esa subfórmula, es decir, fíjense acá, elegí aplicar ese axioma en esta subfórmula y hay todo un contexto, que en este caso es un contexto sencillo, que es PO, y ese contexto lo dejo tal cual, no lo modifiqué. Y en la subfórmula que elegí aplicar el axioma, reescribo el lado derecho, en este caso del axioma, P equivalente a Q equivalente a P o Q, haciendo el reemplazo que elegí, aplicando la sustitución que obtuve al hacer esta correspondencia. Y esto, de vuelta, podemos pensarlo que tiene una analogía muy directa o que está involucrado el mismo análisis que hacemos cuando hacemos pattern matching, o para una traducción en castellano podemos pensar en análisis de patrones o correspondencia de patrones. Y para que estemos seguros que entendemos bien esto, me gustaría que nos preguntemos, perdón que vea el machete. Bien. Entonces, la pregunta ahora es, si yo tengo P o Q, y por otro lado tengo este axioma, no, va a ser un teorema, el teorema de elemento neutro de la disyunción, que me dice que P o false es equivalente a P. Y me pregunto, ¿puedo aplicar este teorema en esta expresión P o Q? No, porque no se sabe el valor de Q. Pero digamos, mi razonamiento es el siguiente. Yo tengo la expresión P o Q y tengo, por otro lado, voy a escribir como escribí antes. Tengo P o false. ¿No? Este es el axioma. El axioma me dice que P o false es equivalente a P. ¿Y por qué yo no puedo hacer corresponder a false
con Q? Porque ahí estamos suponiendo ya su valor de verdad. Sí, pero la pregunta podría, o sea, podríamos pensarlo más sintácticamente. Es decir, yo no sé qué son los valores de verdad. Yo simplemente conozco expresiones. Soy, soy una persona muy obtusa y solo conozco la forma de las cosas. Y lo que sí sé es que esto es una constante, mientras que esto es una variable. Y esta es la clave del pattern matching que nos permite o no nos permite aplicar el teorema este a esta expresión particular. P es una variable. Así como P y Q eran una variable en la regla dorada, P es una variable. Así que mientras me fije en P, en esta P mayúscula, yo podría hacer esta sustitución. Podría decir, a P le asigno P. Pero false es una constante. Entonces yo no puedo asignar la Q a una constante. Si es una constante, con lo único que puedo hacer corresponder esa constante false es con la constante false. ¿Sí? Es decir, podría aplicar el teorema si aquí tuviera false. Pero como tengo una variable, yo no puedo hacer esta correspondencia. Lo que decimos es que el pattern matching o el análisis de patrones falla. Y es, de vuelta, una situación que podemos pensar en Haskell. Si yo tengo suma de vacío es 0 y me pregunto si suma de XS es 0 o no, gracias a esta definición, a esta cláusula de la definición de la suma, y no, porque yo no puedo hacer corresponder la variable XS con el patrón de la lista vacía. ¿Sí? Acá lo que es importante es comprender que lo que en lógica eran constantes lógicas, en Haskell van a ser los constructores de los tipos de datos y que ahora escribamos la otra cláusula de la suma. Que los constructores que toman argumentos como agregar un elemento por la cabeza a una lista se corresponden con los conectivos lógicos. ¿Sí? Entonces, si bien yo no puedo concluir que la suma de XS es 0, sí puedo concluir que la suma de n seguido de ns, no importa quién sea n y quién sea ns, es n más la suma de ns. ¿Por qué? Bueno, porque hago corresponder a x con n, hago la sustitución de x por n y la sustitución de xs con ns. ¿Sí? Entonces, esta aplicación es incorrecta porque yo no puedo hacer corresponder una constante, la constante que aparece en el perdón, que aparece en el teorema con una variable que aparece en la fórmula que quiero sustituir. Bueno. Perdón, Miguel, aprovecho para interrumpir. Había comentarios que estaban haciendo acá en el chat de aplicar en la expresión P o Q el teorema que decías, sustituyendo, por ejemplo, Q por Q o false. Eso es absolutamente correcto, ¿no? Lo que estaba diciendo es no podemos hacer corresponder la Q con false, pero podemos hacer corresponder la Q con la P y decir que como el teorema me dice que Q es equivalente a Q o false, dado vuelta, porque la asociatividad conmuta, la expresión P o Q es efectivamente equivalente a P o Q o false. Eso es perfectamente correcto lo que venían diciendo en el chat. Bien, exactamente. Entonces, podemos, como decía Martín, podemos hacer corresponder a Q con P, y entonces ahora estamos leyendo
de derecha a izquierda del teorema, entonces voy a concluir que P o Q es equivalente a P o Q o false. ¿Sí? Esto era incorrecto, no lo podía hacer, y esto es correcto. Muy bien. Bueno, ahora voy a pasar a... queda muy poco tiempo. Quería repasar algunas cosas de Haskell, pero quizás prefiero que cortemos acá el repaso teórico. En el práctico nos dediquemos a hacer el práctico del repaso, que ya está colgado en el aula virtual, y en estos minutitos aprovecho para mostrarles cómo usar dos sitios que nos permiten programar en Haskell sin tener que instalar nada. No sugiero que lo usen quienes tengan computadora. Creo que sí es útil para quienes solo dispongan de una tablet o de un celular. Me cambio, entonces, uno de los sitios es repl.it. Hoy intenté, a ver si puedo... bueno, entonces escribamos la suma, la definición de suma. La suma de la lista vacía es 0 y la suma de x seguido de xs es x más suma de xs. Y entonces yo escribo esa definición y luego puedo poner run. Y si hago eso, me aparece un error. ¿Por qué me aparece este error? Bueno, porque este sitio lo que espera es que tengamos una función que se llama main, o una expresión que se llama main, que tenga el tipo, no importa cómo leemos esto, ustedes pueden copiar y pegar esto, que diga eso, y podemos hacer una función o una expresión, una definición muy sencilla que sea hola, estamos en algo 1. Y entonces ahora si ejecutamos este programa, fíjense que no se quejó, nos cambió el error poco gentil por una expresión un poco más gentil que acabamos de escribir nosotros. Y podemos testear nuestra definición de suma con lo que nos interesa. O podríamos poner 1, 2, 3, 4, y eso nos da 10, y puedo hacer 4 por 4 más 1, dividido 2, y eso me da 10. Bueno, quizás debería haber escrito esto para que no me diga nada. Y efectivamente, fíjense que tal vez se ve muy chiquito. Efectivamente, acabamos de testear esa expresión que habíamos propuesto de que la suma de los números desde 0 hasta n era n por n más 1 dividido 2. Solo la testeamos. Entonces, el sitio este se llama repl.it y ustedes pueden elegir el lenguaje o pueden tomar un ejemplo que ya esté hecho, modificarlo y les va a crear una nueva versión de ese ejemplo. En el siguiente práctico va a haber algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, lo importante es dos cosas. Pueden ignorar el mensaje de error o pueden escribir algo como esto para que no les dé ese error. Pero básicamente lo pueden ignorar. Fíjense que si yo saco esta definición y lo ejecuto, por más que me haya dado ese error, puedo usar igual la definición de mi función. Ese es uno de los sitios, y el otro sitio es el que está al final de la página de la materia. Acá, este sitio para programar en Haskell es un poco diferente. Fíjense que no se parece en nada a la interfaz del otro sitio, y la dificultad que tiene este sitio es que solo nos muestra, no tiene
un intérprete como el otro sitio, es decir, no pueden definir una función y usarla como lo harían en GHCI, sino que tienen que escribir una función main que muestre el resultado. Entonces, empiezo con la suma de vacío, suma, y suma de una lista que tiene algo seguido de otra cosa. Y si lo ejecuto, me da un error, me dice que hay algo que no está definido. Entonces ese error lo puedo subsanar de la misma manera que antes, definiendo main y esta palabrita que significa imprimir lo que yo te diga. Y si hacemos esto, fíjense, pudo compilar, es decir, no hubo ningún error en nuestras definiciones, pero solo nos está diciendo lo que escribimos acá. Entonces, si queremos usar esta función, es un poco más complicado porque tenemos que imprimir. Y para imprimir el resultado de algo, muchas veces sirve la función show, y entonces acá podría poner la suma de 1, 2, 3. Y entonces ahora cuando lo ejecutamos, cuando nos ejecutamos nos dice que yo escribí mal las cosas y tiene razón, tendría que poner paréntesis. Y ahora sí, cuando lo ejecutamos nos dice que la suma es 6. Es más complicado para usar en el sentido de que no podemos testearlo fácilmente. Es más fácil de programar desde el celular. De vuelta, usen estos sitios aquellos que no tengan acceso a una compu, y puede ser mejor usar el primero, REPL.it, para escribir y testear, o quizás la mejor forma es escribir las cosas acá o en un procesador, en un editor de texto del celular, y pasarlas a REPL, cosa de poder testearlo. Bueno, con esto, si no hay preguntas... Profe, yo tengo una pregunta para hacerte. Sí. ¿Por qué ahí no definís el tipo de la función suma? Para hacerlo más rápido, pero es una excelente observación. Siempre nos acostumbremos a definir el tipo de la función, de las funciones que escribimos. De hecho, puede estar muy bien que no solo escribamos el tipo, sino que escribamos una breve descripción de lo que hace. Pero si yo no defino el tipo, la puedo usar igual, digamos, no me va a tirar ningún error. La respuesta honesta es sí, en general. La respuesta interesada respecto de la materia es bueno que escribamos los tipos. Que lo definamos, genial. Sí. ¿Por qué no es necesario? Bueno, porque Haskell, el compilador de Haskell, puede inferir los tipos de lo que escribimos y chequear que esos tipos tengan sentido. ¿Por qué es bueno que escribamos los tipos? Bueno, porque los tipos nos van a ayudar a definir la función, en primer lugar, ya vamos a ver por qué, y porque puede ser que Haskell infiera un tipo distinto al que nosotros teníamos en mente. Es muy probable que si nosotros le preguntamos, antes de volver a ejecutar el tipo de suma, nos dé un tipo más complicado del que nos hubiésemos imaginado. Bueno, no nos quiere dar el tipo de suma. Esta es una de las limitaciones que tiene estos entornos, es que no podemos hacer cosas que en GHCI sí podríamos hacer. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, el
es importante que escribamos los tipos para detectar errores que si no escribimos los tipos tal vez no encontramos y que no son errores porque en un contexto más general del tipo que infiere Haskell es una expresión válida, pero en un contexto más particular de que estamos pensando en la materia, sí es un error. ¿Alguna otra pregunta, observación? Bueno, entonces damos por terminado la clase teórica de hoy y pasamos a las salas de los prácticos. Elijan cada quien, puede ser que muchos vayan a una sala, si ven que hay mucha gente en una sala, distribúyanse por otras. Yo voy a llegar a la mía en 5 o 10 minutos. Nos vemos y si no, nos vemos el jueves a las 9.